Hola, yo soy Adriana Jiménez y mi trabajo de historia trata sobre Jean-Jacques Rousseau. En este trabajo contaré un poco sobre su vida, sus ideas y cómo era la sociedad donde vivía. Bueno, este es el índice. Aquí explico un poco la organización de este trabajo. Primero hay un timeline. Luego pongo en contexto sobre la época, lo que hacía Rousseau y cómo pensaban antes y después de él. Después hay un vídeo donde explico un poco mejor qué era el contrato social y comparamos lo que pensaba Rousseau con Thomas Hobbes. Después hay una pequeña biografía sobre Rousseau donde digo su vida y la repercusión que tuvieron sus obras en la sociedad. He puesto algunas frases importantes de Rousseau y también trato la idea de Rousseau de que la sociedad volvía malos a los hombres. Empezamos con 1751. Aquí se publica el primer volumen de la enciclopedia de Denis Diderot. Pasamos a 1762. En este año se publica la innovadora obra política de Rousseau, El contrato social. Más adelante nos centraremos más en esta obra. Pasamos a 1776, que es cuando se firma la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Luego, 1781, donde Immanuel Kant publica Crítica de la razón pura. Una frase muy importante que dice este hombre es sapere aude, que significa atrévete a pensar. Una frase que viene muy bien a esta época. Y para finalizar tenemos 1789, que se produce la toma de la Bastilla en París, que es lo que marca la Revolución Francesa, el inicio de la Revolución Francesa. Nos ponemos en contexto. Rousseau trataba sobre todo una filosofía política. ¿Qué es esto de la filosofía política? Bueno, pues es una rama que estudia racional y reflexivamente temas políticos como el poder, el Estado, el gobierno, las leyes, los derechos, etc. Rousseau también tenía como teoría la teoría del contrato social. ¿De qué se trata esta teoría actualmente? Bueno, pues la teoría del contrato social es un acuerdo que se realiza en el interior de un grupo por los miembros que lo componen. Por ejemplo, el que se adquiere en un Estado en relación con sus derechos, deberes y los deberes y derechos de sus ciudadanos. Antes de Rousseau tenemos a Thomas Hobbes, que después hablaremos de él en un vídeo. Él expone su idea de un contrato social en su obra Leviatán, en 1651. Y después de Rousseau tenemos a Karl Marx y Friedrich Engels, que publican el Manifiesto Comunista en 1848. En esta diapositiva he puesto un vídeo que trata principalmente la teoría del contrato social y compara las ideas de Rousseau con las ideas de Thomas Hobbes, ambos mencionados anteriormente. En este vídeo se explica mejor lo que es esta teoría y sobre qué trata, y los puntos de vista que tenían ambos personajes. Yo no me he explicado muy bien anteriormente, así que espero que con esto se quede un poco más claro todo.
Activated using Powtoon. ¿Quién era Rousseau? Bueno, pues Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra. Lamentablemente, su madre murió pocos días después de nacer él y su padre huyó unos años después, dejándole al cuidado de un tío suyo. Con solo 16 años se trasladó a Francia y se convirtió al catolicismo. Luego, al hacerse funcionario, lo mandaron a Venecia durante 2 años. Al regresar, comenzó a escribir literatura filosófica, pero sus obras crearon tanta polémica que acabaron prohibiendo sus libros en Suiza y Francia, y además le pusieron una orden de arresto. Tras esta orden, se vio obligado a aceptar la invitación de David Hume y vivir por un tiempo en Inglaterra. Más tarde se le permitió volver a Francia, donde permaneció allí hasta los 66 años. Esta frase que he puesto aquí es una que dijo Rousseau, que es muy famosa. La tranquilidad puede hallarse en las mazmorras, pero ¿basta eso para hacer de ellas lugares deseables para vivir? La sociedad corrompe. Este pequeño esquema que he puesto aquí trata la idea de Rousseau de que el hombre nace siendo bueno, pero que la sociedad lo corrompe y lo convierte en malvado. Para empezar, aquí dice literalmente esto que acabo de decir: el hombre en estado de naturaleza es fundamentalmente bueno. Esto de en estado de naturaleza se refiere al nacer, cuando estamos más naturales que nunca, somos más personas que nunca. Luego continuamos con la idea de la propiedad privada. Aquí la sociedad empieza a cambiar un poco. Al desarrollarse esta idea, la sociedad tuvo que desarrollar un sistema para protegerla. ¿Cómo se desarrolló este sistema? Bueno, pues impusieron leyes. La gente que tenía esta propiedad privada y simplemente impusieron estas leyes para los que no lo tenían. Una cosa que lleva al siguiente cuadrado, que es que estas leyes fueron impuestas de manera injusta, porque Rousseau no veía justo que simplemente estas leyes fueran impuestas para una persona. Él pensaba que debían ser para todos por igual. De aquí llega su frase de el hombre nace libre, pero en todas partes vive encadenado, ya que la sociedad siempre pone leyes y restricciones que nos hacen estar encadenados. O al menos esa era la idea de Rousseau. Aquí podemos ver lo que he dicho anteriormente, pero de una idea más gráfica. Por ejemplo, Rousseau veía que como naturaleza del hombre, esto que he puesto en la foto, silvestre todo, libertad, sin preocupaciones, sin problemas, sin leyes, sin cosas que nos manteniesen encadenados, entre comillas, como decía él en su frase. Sin embargo, como se ve en el vídeo que he puesto antes, Thomas Hobbes no pensaba igual. Para él la naturaleza era la organización, por así decirlo. Sobre la propiedad privada, pues he puesto esto porque me parecía muy adecuado, ya que simplemente lo tenían algunos y era como muy suyo, no podía tocarlo nadie, así le ponían casi candados a las cosas. Las manos de los que tienen y los que no, lo he puesto por las leyes, porque los que tenían no tenían que respetar esta ley porque la pusieron ellos mismos. Pero sin embargo, los que no tenían nada sí tenían que respetar esta ley más muchas otras, que se impusieron de manera injusta, que nos lleva a la siguiente foto. La gente que tenía dinero pues podía poner las leyes, podía tener más influencia en la sociedad.
Esta frase la he puesto porque me ha gustado mucho de las leyes, de cómo hacer las cosas para que sea justo para todos. La voluntad general debe proceder de todos para aplicarse a todos. Bueno, y este ha sido todo mi trabajo. Espero que haya servido para enseñar algo, para dejar las cosas más claras, que se entendiese un poco más esta época que estamos estudiando y, y ya está. Y gracias por haberlo visto.